bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar juntos el capítulo 19 del libro de Génesis, donde nos vamos a encontrar con una historia por demás interesante, la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que según la Biblia es un símbolo, ¿no?, de lo que va a ocurrir al final de la historia de nuestro mundo. Y es una historia también que tiene continuidad con respecto a lo que vimos la semana pasada, ¿no?, en el capítulo 18, cuando Dios con dos ángeles visitan a Abraham, tienen una conversación, comparten allí algunas horas, comparten una comida, ¿no?, con Abraham, y Dios le revela lo que estaba por hacer en Sodoma. Pero antes de ir directamente al texto de Génesis, déjenme compartir con ustedes lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, porque allí se menciona a Lot, ¿no? El propio Jesús lo menciona a Lot. En Lucas capítulo 17, versículo 26 en adelante, dice: como fue en los días de Noé, así también será en el día en que regrese el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y destruyó a todos. También, dice el versículo 28, será como en los días de Lot, ¿no? Y describe los días de Lot, este pasaje. Dice: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En este pasaje de Lucas, lo que Jesús está diciendo, que los días previos a su regreso a esta tierra tendrían características muy parecidas a los días de Noé y a los días de Lot, ¿no? Con respecto a los días de Noé, ya lo vimos en nuestro video del capítulo 6 de Génesis. Y hoy nos va a tocar considerarlo en el capítulo 19, considerar las características de los días de Lot. El capítulo 19 de Génesis comienza diciendo que los dos ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. ¿De qué ángeles está hablando? De los que en el capítulo anterior acompañaban a Dios en el encuentro con Abraham, ¿no? Está hablando de esos ángeles. Dice que llegan entonces a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y al verlos se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo: mis señores, les ruego que vengan a casa de su siervo y se hospeden. Y en los versículos siguientes se describe justamente cómo Lot se pone al servicio de estos dos ángeles, cómo practica la hospitalidad. Y lo interesante es que este capítulo prácticamente comienza igual que la historia que está en el capítulo anterior, la de Abraham, ¿no? Donde en el capítulo anterior Dios llega con dos ángeles, estos dos mismos ángeles, ¿no? Y donde Abraham está sentado a la puerta de su tienda en un momento diferente del día, ¿no? Acá es a la tardecita, en el caso de Abraham era al calor del mediodía. Ambos muestran hospitalidad, ambos invitan a los visitantes a pasar, ambos les sirven comida. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos pasajes? Que en el capítulo 18 está Dios, ¿no?, además de los dos ángeles. En cambio acá solamente están los dos ángeles. Daría para profundizar y estudiar, pero bueno, nos llevaría mucho tiempo este punto, ¿no? ¿Por qué en el encuentro con Abraham Dios mismo está presente, y por qué en el encuentro con Lot solamente están los dos ángeles? Creo que sí, es interesante para pensarlo, y no hay tiempo para que busquemos juntos quizás una respuesta aquí, porque tenemos que abarcar todo el contenido del capítulo, ¿no?, de manera resumida. Pero los invito a pensar en esto, ¿no? ¿Por qué en el caso de Abraham Dios mismo estuvo presente, y en el caso de Lot no? Dejo simplemente una pista, ¿no? Creo que el contexto del lugar donde habitaban tiene mucho que ver, ¿no? Abraham, que siempre siguió los designios de Dios, estaba en un contexto y un ambiente favorable, ¿no?, para la presencia de Dios. Sodoma, descrita como una ciudad de pecado en extremo, una ciudad de maldad en extremo, comparable a los tiempos anteriores al diluvio. Por lo tanto, es más difícil no pensar en la presencia de Dios allí en ese lugar. Pero es un tema interesante para estudiarlo y analizarlo, porque la única diferencia en el comienzo de ambas historias parece ser ese, ¿no?
Eh, Dice el versículo 4, ¿no? Dice que antes que se acostaran, luego de haber compartido seguramente esa cena, ¿no? con estos dos visitantes celestiales, antes que se acostaran, los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Una escena bastante particular, ¿no? O sea, Lot recibe a estos dos varones, a estos dos ángeles, les muestra hospitalidad, les ofrece un banquete, como era la costumbre, ¿no? De la hospitalidad en esa cultura, pero cuando dice el versículo 5, antes que se acostaran, todos los hombres, ¿no? Todos los hombres de la ciudad rodean la casa, dice, desde el mayor hasta el menor. ¿Con qué propósito rodean la casa, no? El versículo 5 dice que llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró las puertas tras sí y dijo, les ruego hermanos que no hagan tal maldad. ¿Por qué acá Lot se refiere a este deseo, ¿no? de la gente del pueblo de conocer a los visitantes como una gran maldad? Así la define, ¿no? Como una gran maldad. Porque en realidad lo que estas personas estaban queriendo no era conocer en el sentido de lo que la palabra conocer significa hoy para nosotros. En el sentido bíblico del Antiguo Testamento, ¿no? En los originales del Antiguo Testamento, de los términos, conocer es una referencia a una relación íntima, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis que Adán conoció a Eva y Eva concibió un hijo, ¿no? O sea que ese versículo nos da clara muestra de lo que significaba conocer. En realidad, lo que estas personas estaban queriendo, ¿no? Era tener algún tipo de relación de intimidad sexual, ¿no? Por eso Lot define como una gran maldad. Y acá encontramos un punto interesante, ¿no? Porque este tipo de prácticas sexuales, ¿no? Se encontraba presente allí en los tiempos de Lot, en Sodoma, era una práctica común, habitual, eh, y Jesús en Lucas 17, nosotros leímos al principio, que los días de Lot, Jesús dijo que los días de Lot serían o como un símbolo, ¿no? O sea, o dicho al revés, que los días finales de la historia de este mundo, previos al regreso del propio Cristo, serían parecidos, tendrían características similares a los días de Lot, ¿no? Entonces, este tipo de práctica que encontramos acá en Sodoma es un tipo de práctica que iba a prevalecer en los tiempos finales de la historia. Y acá la Biblia misma, ¿no? A través de la palabra de Lot, define esta práctica, dice, como una gran maldad. Lot intenta allí, tiene un diálogo, intenta convencer a esta gente que por la fuerza, ¿no? Quería llevar adelante esto, no puede, y finalmente el relato dice que los ángeles lo tomaron, lo metieron a Lot dentro de la casa, y luego los ángeles iban a herir con ceguera a toda esa gente, a ese tumulto, ¿no? Que se había formado a las puertas del hogar de Lot. A partir del versículo 12 nos encontramos quizás con otra sección, ¿no? de este capítulo, donde ya comienza a hablar de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. El versículo 12 comienza con una pregunta, dice, los varones dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas y todos los que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto es grande el clamor contra ellos ante el Señor. Por eso Él nos ha enviado a destruirlo. Tal como Dios mismo le había revelado a Abraham, ¿no? En el capítulo anterior, que ese era el propósito de la llegada de estos visitantes a Sodoma, ¿no? Era el momento del juicio de Dios después de largo tiempo de misericordia para esa gente que solamente se empecinaba en hacer lo malo, ¿no? Como en los días de Noé. El versículo 14 dice que Lot salió y habló a sus yernos, los que iban a tomar a sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos les pareció que Lot bromeaba. Y ahí nos encontramos con otra característica de los últimos días. El apóstol Pedro, mucho más adelante en la Biblia, dice que en los últimos tiempos habrá burladores, ¿no? Habrá mucha gente que no creerá en el mensaje de amonestación, ¿no? Que Dios envía al mundo en el tiempo final de la historia. Y no solo que no creerá, sino que se burlarán
te tomarán a broma, ¿no? Y fíjense que esta característica tan típica de nuestros días, de los tiempos finales de la historia, es una característica que también ocurría allí en Sodoma, ¿no? Sigo avanzando en el versículo 16, dice que como él se demoraba, está hablando acá de Lot, los varones asieron su mano, la de su esposa y la de sus hijas, conforme a la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron fuera de la ciudad. Y acá hay otro punto, ¿no? Hablamos primero de inmoralidad sexual, violencia, ¿no? Como las primeras características que aparecen de Sodoma, gente que practicaba gran maldad, gente que se burlaba, ¿no? Que tomaba broma las amonestaciones, y aquí quizás nos encontramos con otra característica, porque dice que Lot se demoraba, ¿no? O sea, Lot entendía que el juicio de Dios era inminente, pero se demoraba en tomar la decisión que tenía que tomar, ¿no? Que era la decisión de salir de la ciudad. A la ciudad le quedaba poco tiempo, pero Lot dice aquí que se demoraba, ¿no? Como que daba vueltas y uno se lo imagina aferrado, ¿no? a sus cosas. Es como si hoy tuviéramos que abandonar, ¿no? nuestra ciudad, nuestra vida, y obviamente hay un trabajo, hay una casa, hay familiares, ¿no? Y bueno, y Lot se demoraba, ¿no? Allí. Finalmente los ángeles toman la decisión de ellos apurarlo un poco, ¿no? Y lo sacan porque la destrucción era inminente. Y le dicen que escape a las montañas, ¿no? A los montes. Pero Lot, que había vivido casi toda su vida en las ciudades, aferrado a las costumbres, ¿no? de todo lo que allí, o la comodidad que allí tenía, o los negocios que allí tenía, le pide a los ángeles que lo dejen no ir al monte, sino que le dieran permiso para ir a una ciudad menor, más chica. Bueno, luego de un diálogo, que por cuestión de tiempo yo no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer, ¿no? Obviamente, el capítulo completo, como siempre recomiendo, y mientras escuchan el video, finalmente los ángeles consienten y lo dejan ir a una ciudad menor, ¿no? El versículo 24 dice, entonces el Señor hizo llover desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y toda esa llanura con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. Se cree que el lugar, el sitio geográfico donde esto ocurrió, el sitio geográfico donde existieron las ciudades de Sodoma y Gomorra, es toda la región del Mar Muerto, ¿no? Donde aún hoy hay evidencia, ¿no? De que una, o llamémoslo catástrofe, en realidad era el juicio de Dios, ¿no? Pero una catástrofe de este tipo, ¿no? Con azufre, devastó toda esa zona, que era una zona fértil, productiva, y quedó hecha desierto, quemada para siempre, ¿no? ¿Cuántos siglos han pasado ya desde los días de Lot hasta hoy? Y bueno, allí en el Mar Muerto muchos encuentran las evidencias de que allí estaban ubicadas o estuvieron ubicadas estas ciudades, ¿no? Otra cosa ya de las últimas, ¿no? Que vamos anotando en nuestra lista de lecciones es que los juicios de Dios indefectiblemente llegan, ¿no? Dios tiene un límite para tolerar el mal, ¿no? Y Dios llama a las personas a salir, da tiempo, da oportunidades, llama al arrepentimiento, pero indefectiblemente hay un día y una hora señalada, ¿no? En el reloj de Dios siempre para sus juicios. Y lo que se había dicho sobre Sodoma y Gomorra se cumplió y cayó sobre Sodoma y Gomorra. El versículo 26 dice que la esposa de Lot miró hacia atrás, ¿no? La esposa de Lot se pierde en esta escapatoria por mirar hacia atrás, cosa que los ángeles le habían dicho que no hiciera, ¿no? ¿Y cuántas personas quizás hoy se apartan o se alejan de Dios por mirar hacia atrás? ¿No? Es interesante también un punto para detenernos y reflexionar, pensar, ¿no? en esto. La esposa de Lot se perdió por mirar hacia atrás, ¿no? Y no por mirar hacia el lugar donde Dios le había señalado que tenían que avanzar. Última parte del capítulo nos lleva a los versículos 29, primero, que dice así: cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción, que asoló las ciudades donde estaba Lot, ¿no? La intercesión de Abraham por su sobrino había dado fruto, ¿no? Y Dios salvó allí entonces a Lot, y en realidad solamente se pudieron salvar Lot y sus dos hijas, ¿no? La esposa que estaba oyendo se pierde por mirar hacia atrás, los yernos no creyeron, se burlaron, ni siquiera salieron de la ciudad, pero 3 personas se salvan de esta destrucción, ¿no? Con lo cual también se muestra que la misericordia de Dios, ¿no?
Y el capítulo termina de los versículos 30 al 38 con un relato que evidencia un poco las tristes decisiones, y con esto voy a ir cerrando, ¿no? Evidencia las tristes decisiones que Lot fue tomando a lo largo de su vida. ¿Qué dice el capítulo 19 de Génesis, que es el que estamos leyendo, desde el versículo 30 hasta el 38? Dice que luego de ir a esa ciudad más pequeña que le habían pedido a los ángeles, también allí Lot tuvo miedo, ¿no? Porque vio que todas las ciudades de alrededor iban siendo destruidas, entonces finalmente él se va también al monte, finalmente cumple con lo que Dios le había dicho a través de los ángeles, se esconden en una cueva, y dice que las hijas de Lot, pensando, ¿no? Que no iban a tener descendencia, eh, cometen un hecho aberrante, podríamos decir, ¿no? Para nuestra época y cultura, y que tampoco está permitido por Dios, ¿no? Inclusive Moisés va a dar muchas leyes al pueblo donde prohíbe esta práctica, y la práctica consistió en que las hijas tuvieron relaciones con su padre y engendraron de él, ¿no? De esa, previamente de haberlo emborrachado a Lot, ¿no? Para que no fuera consciente de esa situación. A consecuencia de esa relación, van a nacer dos hijos, uno sería padre de los moabitas y el otro sería padre de los amonitas. Dos naciones que siempre en la Biblia aparecen en contra del pueblo de Dios. Dos naciones que siempre guerrearon o estorbaron el camino del pueblo de Dios. Seguramente influidas, ¿no? Por toda la cultura corrupta de Sodoma, las hijas llegan a tomar esta decisión. Y quizás acá está la cuestión, ¿no? Quiero cerrar hablando de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Si queremos hacer un estudio completo de la vida de Lot, tenemos que arrancar en Génesis 12, cuando él se separa de Abraham, y culmina acá, ¿no? En el capítulo 19 de Génesis, con esta triste historia, ¿no? ¿Por qué digo el valor de las decisiones? Porque ¿por qué no decimos el valor de las decisiones? Porque cuando Lot elige las tierras de la llanura, elige conforme, decía en Génesis 12, a lo que veían sus ojos y no conforme a lo que Dios les había aconsejado, cuando él pasa inclusive por encima de la autoridad de su tío Abraham, porque Abraham se lo permite, ¿no? Y lo deja elegir al primero, cuando en realidad Lot tendría que haberle cedido, ¿no? Ese derecho a Abraham. Lot elige las ciudades de la llanura, elige lo que a sus ojos le parecía mejor. Y me acuerdo textual, ¿no? Allí en Génesis 12 habíamos leído que dice que fue colocando sus tiendas hasta llegar a Sodoma, ¿no? Seguramente prosperando en el comercio, prosperando en las relaciones con las personas de esa ciudad, pero sin tener en cuenta la característica moral, ¿no? De esa ciudad a la cual él se iba acercando cada vez más. Finalmente, eso primero le iba a costar ser llevado prisionero. Recuerdan el incidente que también vimos, donde Abraham, ¿no? Tiene que formar un ejército con sus criados para luchar contra 4 reyes, liberarlo, ¿no? Tiene una nueva oportunidad Lot, pero se queda ahí en Sodoma, sigue estableciendo su vida, sus negocios, con la gente de Sodoma, ¿no? Porque más allá del lugar geográfico y de que estamos hablando de una ciudad y no de un lugar apartado, acá el tema es la conducta moral de las personas, ¿no? En medio de las cuales Lot eligió vivir, y que finalmente lo terminaron afectando. ¿A qué costo? Al costo de su familia, ¿no? Todas estas malas decisiones que Lot fue tomando, si bien en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, la Biblia se refiere a Lot como el justo Lot, ¿no? Lo cual nos da la idea de que Lot fue perdonado por Dios y de que estará en el reino de los cielos. El costo de Lot fue su familia, ¿no? Por privilegiar quizás la comodidad, la prosperidad material, por privilegiar otras cosas y por desobedecer, ¿no? El consejo de Dios y habitar en medio de gente que hacía el mal, más allá de que Lot se espantara de ese mal, pero se quedaba ahí, ¿no? Y vivía rodeado de esa gente que practicaba extrema maldad, le costó la familia, ¿no? Por eso creo que tenemos que meditar en esto. ¿Qué decisiones estamos tomando nosotros hoy, ¿no? Y vuelvo hacia el capítulo 12, hacia dónde estamos colocando nuestras tiendas. Hagámonos primero esa pregunta, ¿hacia dónde estoy colocando mis tiendas? Y después miremos cómo termina la historia del otro, ¿no? Reflexionemos en esto. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana,
y los esperamos la semana que viene para compartir juntos un nuevo capítulo del libro de Génesis.